la transición hacia los flujos de energía diversificados y renovables. Anteriormente hemos considerado cómo la diversidad hacía que un ecosistema fuera más resistente y más capaz de responder al cambio con éxito. En tiempos de anomalías inesperadas, como el verano de 2001, en el que una demanda inusualmente alta de energía en California provocó apagones en cadena, que los precios se dispararan e incluso acusaciones de beneficios desmedidos, un sistema más complejo puede adaptarse y sobrevivir. Lo mismo puede decirse de un sistema económico. Una industria distribuida aprovecha a muchos participantes pequeños y es un sistema más estable y robusto tanto para proveedores como para clientes. Y, desde una perspectiva ecoeficiente, las mayores innovaciones en generación de energía son efectuadas por centrales pequeñas de ámbito local. Por ejemplo, en nuestro trabajo con una compañía eléctrica en Indiana, resultó que la producción de energía a escala de una pequeña planta por cada 3 manzanas era infinitamente más efectiva que una producción más centralizada. Distancias más cortas reducen la energía perdida durante el transporte de alto voltaje a niveles insignificantes. Las centrales nucleares y otros productores de energía a gran escala expelen una energía calorífica enorme que no es utilizada, que a menudo interfiere con el ecosistema circundante, como cuando se aprovecha un río cercano para la refrigeración. Con unidades de producción más pequeñas es posible recuperar el calor desperdiciado para necesidades locales, como por ejemplo el caso del agua caliente generada por una pequeña pila de combustible o una microturbina instalada en un restaurante, o bien en un edificio de viviendas que puede ser puesta en uso de forma inmediata, traduciéndose en comodidad y ahorros enormes para negocios y propietarios. En lugar de instalar más equipos generadores de energía a gran escala para hacer frente a los picos de demanda, las compañías productoras, utilities, pueden integrar paneles solares fotovoltaicos como productos de servicio con los sistemas actualmente en uso. Para ello, se podría pedir permiso a los residentes y a las empresas para alquilar los tejados planos o la parte de los tejados orientados hacia el sur, o para integrar los paneles solares que ya existieran. Por cierto, no es necesario que dichos tejados parezcan vertederos del programa aeroespacial. Los ubicuos tejados planos de los complejos comerciales permiten fácilmente la instalación de paneles solares y los conjuntos de paneles más baratos se colocan sencillamente como si se tratara de tejas. En muchos sitios de California ya son rentables. En las horas pico de consumo, este sistema de aprovisionamiento múltiple es mucho más acorde con sus propios picos. La mayor demanda del sistema energético está provocada por el aire acondicionado, cuando el sol está alto, es decir, exactamente cuando los paneles fotovoltaicos rinden más. Estos pueden hacer frente a los periodos de demanda intensa de forma mucho más flexible que los sistemas de monocultivos centralizados del carbón, el gas y la energía atómica. Hay otra forma de ver la dramática y cara fluctuación de la demanda de energía: electrodomésticos inteligentes, que reciben, junto con la propia energía, información sobre el precio actual de energía y que pueden, en consecuencia, elegir entre fuentes energéticas alternativas, del mismo modo que un corredor de bolsa está formado para comprar o vender en función de las subidas y bajadas de precio de una acción dada. ¿Por qué vamos a pagar las tarifas más caras para que el frigorífico mantenga la leche fría a las 2 de la tarde en verano, cuando el uso del aire acondicionado está a punto de provocar apagones continuos en la ciudad? En lugar de eso, el electrodoméstico podría decidir, en función de criterios determinados por nosotros mismos, cuándo comprar electricidad y cuándo utilizar bloques de sales eutécticas o de hielo que, oportunamente, congeló la noche anterior, de forma que pueden mantener al refrigerador frío hasta que la demanda y los precios bajen. Esto es avistar el futuro. Voilà, tiene usted una nevera, pero estaríamos aprovechando la forma de energía más barata y más inmediatamente disponible para un proceso sencillo, y eso sin competir con las necesidades de una sala de emergencias de hospital. Un punto de vista similar en cuanto a recursos diversificados e inmediatamente disponibles conllevó una ruptura en cuanto al uso de energía en una gran fábrica de automóviles. Los ingenieros llevaban tiempo enfrentándose a cómo hacer más soportable la vida de los trabajadores de una forma que además fuera rentable. Todas las pequeñas cosas que podían ahorrar dinero no añadían mucho. Se estaba trabajando desde una aproximación tradicional a la calefacción y a la refrigeración, en la cual los termostatos situados a proximidad de las calderas y de las unidades de aire acondicionado cercanas al techo detectaban la necesidad de refrigeración o recalentar el edificio. En invierno, el aire caliente ascendía hacia el techo, arrastrando aire frío del exterior que, de nuevo, debía ser calentado por las calderas y bombeado hacia abajo para desplazar el aire frío que había sido arrastrado hacia el interior. Este movimiento del aire creaba un clima desagradable que requería más calor para ser contrarrestado. Un ingeniero llamado Tom Kisser, del Professional Supply Incorporated, propuso una estrategia radicalmente nueva.
En lugar de chorros de aire frío o caliente, según lo requieran las estaciones, dirigidos contra los empleados a alta velocidad a través de conductos y toberas diseñados para la eficiencia y situados en la parte alta del edificio, sugirió considerar el edificio en sí mismo como un conducto gigantesco. Al estar el edificio presurizado con la ayuda de 4 Bigfoots, unidades grandes independientes, nota del texto: Bigfoot, pies grandes, es el nombre tradicionalmente dado a una presunta criatura salvaje, antropoide velluda, que se supone habita en distintas zonas boscosas de América del Norte. Su nombre se debe a que, aparte de testimonios orales, la única y muy contestada prueba de su existencia serían las huellas de sus enormes pies. Por extensión se llama así a cualquier gran unidad interdependiente de maquinaria, como los vehículos transformados para adaptar ruedas de tractor. Los huecos de la estructura, como las ventanas y las puertas, por ejemplo, podrían estar diseñados para que el aire pasara por ellos como por agujeros de alfiler desde un tubo interior, dejando escapar el aire en lugar de facilitar su entrada. Esto presentaba ventajas significativas. Con tiempo caluroso se podía simplemente dejar caer una capa de aire templado en el edificio, y ésta caería hacia el suelo de la factoría sin que fueran necesarios múltiples equipos de aire acondicionado o ventiladores de alta velocidad, cuyo uso habría sido mucho más caro con independencia de lo efectivo que hubiera sido su diseño. En invierno, una capa de aire frío actuaría como aislante, manteniendo el aire caliente generado por el equipamiento de la factoría al nivel del suelo, donde la gente necesita calor. Sin la brisa generada por el movimiento excesivo del aire alrededor de los 20 grados centígrados, la sensación es de suficiente calor ambiental. Dicho de otro modo, la genialidad de Kieser fue calentar con aire frío. Se dispusieron los termostatos cerca de los empleados, no en el equipamiento cerca del techo, en coherencia con la idea de calentar y refrigerar a las personas según lo necesitaran, y no al edificio. Aparecieron otras ventajas. En un sistema convencional, por ejemplo, la apertura y cierre de las entradas de camiones constantemente deja penetrar aire caliente o frío, que es desagradable. Un sistema presurizado mantiene el aire indeseado en el muelle de carga, en lugar de tener que calentarlo o enfriarlo para restaurar la normalidad. Igualmente, el exceso de calor generado por los compresores de aire, que pierden el 80% de la energía que consumen por calor despilfarrado, por los equipos de soldadura y por otra maquinaria, podría ser fácilmente capturado y reunido para ser usado de nuevo por los Bigfoots. Se convierte así lo que suele ser un desperdicio y un pasivo térmico en un activo productivo. Si se combinara tal sistema con un tejado de hierba para aislar la estructura y protegerla del recalentamiento en verano, de las pérdidas por el viento en invierno y del desgaste y las roturas debidas a la luz del día, se estaría tratando el edificio como si fuera un proceso aerodinámico y se diseñaría como si fuera una máquina, pero esta vez no como una máquina para vivir en ella, sino como una máquina viva. Cosechando el viento. La fuerza del viento también ofrece posibilidades similares a sistemas híbridos que hagan un uso más efectivo de los recursos locales. En sitios como Chicago, la ciudad ventosa, con cuyo alcalde Richard Daley estamos trabajando, ayudándole a crear la ciudad más verde de Estados Unidos, o como la Buffalo Ridge, que se extiende a lo largo del límite entre Minnesota y Dakota del Sur, y a la que a veces se le denomina la Arabia Saudí del viento, no es difícil imaginar cuál es la fuente local de energía más abundante. Ya existen parques eólicos de varios megavatios en el Buffalo Ridge, y el estado de Minnesota ofrece programas de incentivos para el desarrollo de parques eólicos. La región del Pacífico Noroeste también se ve a sí misma como una central de energía eólica y están brotando nuevos parques eólicos en Pensilvania, Florida y Texas. En Europa existen programas de energía eólica muy agresivos desde hace años. Sin embargo, desde la perspectiva de la ecoeficiencia, el diseño de las plantas de energía eólica convencionales no es siempre el más óptimo. Los nuevos parques eólicos son enormes. Algunos cuentan con un centenar de aerogeneradores, en realidad turbinas eólicas, cada uno de los cuales es un Goliath, capaz de producir 1 megavatio de electricidad y con aspas de hasta 80 metros de longitud. A los desarrolladores les gusta la infraestructura centralizada, pero las líneas de transporte de alta tensión que requieren implican la instalación de nuevas torres gigantescas en lo que alguna vez fue un bucólico paisaje, además de los propios aerogeneradores. Además, los molinos modernos no han sido diseñados como nutrientes técnicos, con materiales ecológicamente inteligentes. Acordémonos de los famosos cuadros de paisajes holandeses. Los molinos siempre estaban situados entre las granjas, a corta distancia de los campos, para mayor comodidad en su uso para bombear agua y para la molienda. Estaban repartidos por el campo a una escala apropiada a este, y estaban construidos con materiales locales saludables y encima resultaban hermosos a la vista. Ahora imaginemos uno de los nuevos aerogeneradores ubicados en cada granja familiar de las grandes llanuras. Al igual que ocurre con los paneles solares,
Las operadoras podrían alquilar a tal efecto la tierra a los granjeros, distribuyendo los aerogeneradores y la energía producida por estos de tal forma que se mejorara el uso de las líneas de transmisión existentes y se minimizara la necesidad de nuevas. Los agricultores conseguirían ingresos adicionales muy necesarios y las operadoras cosecharían el viento y lo incorporarían a la red. Uno de nuestros proyectos para energía automotriz se basa precisamente en viento cosechado de esta manera. Lo llamamos Ride the Wind, cabalgar el viento. A quienes cuesta imaginar que esta puede llegar a ser una fuente principal de energía, deberían considerar qué podría ocurrir si una fracción de la enorme capacidad industrial que Estados Unidos dedica a producir millones de automóviles al año se dedicara a este sector. Con los nuevos aerogeneradores, ya rentables y directamente competitivos frente a la energía atómica y la derivada de combustibles fósiles en los lugares adecuados, no hay razones para que no vaya a ser así. Si se combina con el uso inteligente de la absorción solar directa y la conservación rentable, las implicaciones para la prosperidad y la seguridad nacionales, ya que se trata de fuentes de energía soberanas, son impresionantes. Imaginemos simplemente las sólidas ventajas de disponer de una nueva industria de turbinas eólicas que produjera de forma casera hidrógeno para nuestros gasoductos y automóviles, en lugar de tener que depender del crudo, frágil política y físicamente remitido en superpetroleros desde la otra punta del planeta. Las estrategias de transición en cuanto al uso de la energía nos dan la oportunidad de desarrollar tecnología realmente ecoefectiva, no menos despilfarradora y más enriquecedora. En última instancia, lo que queremos diseñar son procesos y productos que no solo devuelvan los nutrientes biológicos y técnicos que usen, sino que paguen con intereses la energía que consumen. Trabajando con un equipo reunido por el profesor David Orr del Oberlin College, concebimos la idea de un edificio y su entorno que funcionaran del mismo modo que un árbol. Imaginamos distintas formas de que pudiera depurar el aire, crear sombra y hábitat, enriquecer la tierra y cambiar según las estaciones, eventualmente aportando más energía de la que necesitaría para funcionar. Tendrían paneles solares en el tejado, una línea de árboles en el lado norte del edificio para protegerlo del viento y aumentar la biodiversidad, un interior diseñado para cambiar y adaptarse a las preferencias funcionales y estéticas de las personas, con tarimas y moquetas alquiladas, un aljibe que almacenaría agua para el riego y una máquina viviente en su interior y aparte del edificio, que consta de un estanque lleno de organismos y plantas especialmente seleccionadas para la limpieza de los efluentes, aulas y amplios espacios públicos orientados hacia el oeste y el sur para aprovechar el sol, cristales especiales en las ventanas para controlar la cantidad de luz ultravioleta que penetrará en el edificio, un bosque restaurado en el lado este del edificio, y una forma de concebir el mantenimiento del paisaje y de los suelos que harían inútil la necesidad de pesticidas o de regadío. Estas características están actualmente en proceso de optimización y en su primer verano el edificio comenzó a generar más capital energético del que utilizaba, lo cual hace de él un modesto pero esperanzador comienzo. Imaginemos un edificio como un árbol, una ciudad como un bosque. La diversidad de deseos y necesidades. La diversidad de deseos y necesidades. El respeto a la vida desde el diseño implica considerar no solo cómo se hace un producto, sino también cómo debe ser usado y por quién. En una concepción de la cuna a la cuna podrá tener muchos usos y muchos usuarios, a lo largo del tiempo y del espacio. Un edificio de oficinas o una tienda, por ejemplo, podrían ser diseñados de tal modo que se pudiera adaptar a diferentes usos durante muchas generaciones de uso, en lugar de construirlos para un propósito específico para luego demolerlos o reformarlos sin criterio. Los barrios de Soho y de Tribeca en el Bajo Manhattan siguen prosperando porque sus edificios fueron diseñados con varias ventajas duraderas que hoy por hoy no se considerarían eficientes. Sin embargo, tienen techos altos, grandes ventanas que dejan entrar la luz del día y gruesos muros que equilibran el calor del día con el frío de la noche. Gracias a su diseño atractivo y práctico, estas construcciones han pasado por muchos ciclos de uso, como almacenes, salas de exposiciones, talleres, luego centros de distribución, luego lofts de artistas y, más recientemente, oficinas, galerías de arte y apartamentos. Su atractivo y su practicidad son evidentes y duraderos. Siguiendo esta línea, hemos diseñado algunos edificios de oficinas que en el futuro podrán ser transformados en viviendas, como aquellos tarros de confitura franceses que podían ser usados como vasos una vez consumida la mermelada. Los envases y los productos pueden ser diseñados pensando en su supraciclado ulterior. El envoltorio externo, que prima las superficies amplias, planas y rígidas, es el precursor natural hacia una vida ulterior. Como ya sabía Henry Ford, un callejón utilizado para enviar un producto desde Savannah
podría estar fabricado con material aislante impermeable cuyos receptores en Soweto podrían utilizar para construir viviendas. Una vez más, en la película intervienen las diferencias culturales. Los habitantes de los pueblos africanos que solían beber agua de calabazas o en cuencos de barro y que carecen de estructuras de reciclado para la basura, podrían necesitar un envase de bebidas que pudiera ser arrojado al suelo para que se descompusiera y aportara alimento a la naturaleza. En la India, donde los materiales y la energía son muy caros, la gente podría agradecer envases que se pudieran quemar sin peligro. En las áreas industriales, una solución mejor podría provenir de polímeros diseñados como alimento para fabricar más botellas, con una infraestructura de subreciclado adecuadamente diseñada. En China, los envoltorios de poliestireno expandido constituyen tal problema de basura que la gente a menudo se refiere a él como la contaminación blanca. Se tiran desde las ventanas de los trenes y desde las barcazas y ensucian el paisaje por doquier. Imaginemos que tal envase fuera diseñado para su saludable biodegradabilidad tras el uso. Podría estar el hecho de la cáscara vacía del arroz, que permanece en el campo tras la cosecha, aunque ahora normalmente se quema. Es barato y está inmediatamente disponible. Se podría enriquecer el envoltorio con una pequeña cantidad de nitrógeno potencialmente recuperable de los sistemas de automoción. En lugar de sentirnos culpables y apesadumbrados al terminar de comer, podríamos disfrutar de arrojar el envoltorio nutritivo, nota del texto, en el original Nutri-Package, neologismo, saludable e inocuo por la ventanilla del tren, a la tierra, en donde se descompondría rápidamente aportando nitrógeno al suelo. Incluso podría contener semillas de plantas autóctonas que echarían raíces a medida que se descompusiera el envoltorio. O podríamos esperar hasta la siguiente parada del tren, donde los agricultores y jardineros locales habrían instalado recipientes para su recolección y posterior uso como fertilizante agrícola. Incluso podríamos poner carteles de "por favor depositen aquí la basura".